Todos los medios audiovisuales tienen material que no llega a salir en la versión final por diversos motivos, ya sea por cambios dentro del equipo de desarrollo, diferentes visiones artísticas o limitaciones técnicas. Y el capítulo 5 de Poppy Playtime es excepcionalmente gigante en cuanto a términos de contenido descartado, tanto así que he decidido hacer una segunda parte al video anterior donde repasamos contenido descartado del quinto capítulo de esta entrega. Recuerden que este video forma parte de una larga serie donde analizamos el material eliminado de diferentes entregas de la saga de Poppy Playtime, desde el primer capítulo de esta entrega hasta el más reciente, donde incluso cubriremos algunas otras entregas como un futuro capítulo 6, Project Playtime y muchísimo más. Así que lo único que te voy a pedir antes de empezar es que me dejes un gran me gusta y me comentes abajo a qué otras franquicias te gustaría que le analicemos su material descartado. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y empecemos de una buena vez. Material inutilizado publicitario. Comencemos hablando de gran parte del material publicitario del capítulo 5, que quedó completamente inutilizado por diversos motivos. Uno de los artistas encargados del material publicitario fue el animador Spencer Singer, quien recientemente fue incluido como parte del equipo de Mob Entertainment. Spencer estuvo a cargo de absolutamente todo el ARG de Poppy Playtime capítulo 5, más que todo en el tema de los VHS que llegamos a analizar en este canal. Originalmente en el VHS, Catnap no estaría mirando la pantalla de condicionamiento a la que fue sometido, sino que estaría observando una luz que estaba dentro del techo. A Spencer le pareció raro que estuviera así de estático sin sentido alguno, así que decidió cambiar la escena, y la verdad es que le quedó muchísimo mejor así, ya que se sentía más vivo y menos surrealista. Además de esto, para el VHS de The Hour of Joy, donde aparecen Preston y Jessica, Spencer nos mostró cómo es que las escenas originales del VHS se ven sin toda la estática, y son simplemente espectaculares. Curiosamente, ninguna de estas áreas aparece como tal dentro del juego, así que simplemente fueron creadas para el VHS como parte de elementos de ambiente. Spencer también fue el responsable de crear a Preston en su versión experimentada. Originalmente Preston sería nada más que un juguete de Cat B, sin embargo, decidieron hacer que tuviera diferentes partes de otros juguetes, como el torso de Buns Bunny, una pata de Bron, otra pata de Sir Poops a Lot, un brazo de Boogie Bot y otro brazo de Dog Day. También mostró varias tomas inutilizadas del VHS introductorio donde el prototipo crea a sus propios Optimals, como una escena donde enseña las garras filosas que posee, otra toma donde se le ve caminar frente a un póster de Huggy, varias tomas de los Wrongside Optimals cayendo, que aunque aparecen en el VHS, acá los vemos sin editar, y varias imágenes previas de cómo haría el prototipo para desarmar a los peluches en formato de render. Además de esto, también existiría una antigua introducción de juego que empezaría una vez que comienzas a jugar, donde ves a 1006 colocar un cassette en una animación espectacular que desafortunadamente fue eliminada. Esperemos que así como el antiguo jumpscare será agregado al juego, esto lo vuelvan a incluir. También al final de la cinta veríamos uno de los peluches, específicamente el Gutter Plush, mover su ojo y respirar mientras termina la cinta, algo que se descartó por completo. Adicionalmente, Spencer estuvo a cargo de las miniaturas para la mayoría de videos dentro del canal de Mob Entertainment, y en una de ellas, donde veríamos la mano del prototipo atacando un peluche de Catnap, originalmente se podría ver su ojo. Suponemos que esto fue descartado para mantener el misterio. Adicionalmente hay dos artes no vistos aún, como uno donde veríamos a Yarnaby y otro donde veríamos a Kissy Missy. Artes conceptuales de las cajas. Ahora vamos con parte del arte conceptual creado para diferentes segmentos de este capítulo. Empecemos por los recuerdos de Huggy, donde veríamos la caja de juguetes malos. El artista Benjamin Jim creó diferentes conceptos para esta caja. Entre las opciones tenemos la opción A, que originalmente sería una caja inspirada en Boxy Boo, donde la veríamos con dos facetas, una molesta y una feliz. La opción B sería una inspirada en un payaso con dientes filosos, pero también tendría otra faceta enojada. En la opción C, tendríamos una parecida a Glooby, con un monitor que mostraría una carita feliz y una triste. En la opción D, tenemos la opción escogida a final del juego, pero esta también tendría una alternativa donde veríamos esta carita con una cara enojada. Y en la opción E, tendríamos a Dewey, pero en esta tendría dos facetas, una feliz y una triste. Y finalmente, en la última opción, tendríamos una simple caja de madera que dice Toy y Bad. Diseño original del prototipo por Amber.
En el video pasado repasamos algunos de los diseños originales que tendría el prototipo 1006, basándonos en su apariencia de bufón. Sin embargo, al parecer existió uno más que no fue mostrado en los artes conceptuales, y es que el artista Amber Ogden, o Amber Love Bugs, para quienes la conocen mejor, hizo un diseño único. Este diseño es muchísimo más diferente al final, teniendo un rostro mucho más plano, carente de boca y únicamente teniendo 2 ojos, además del sombrero de bufón típico de él, un gigantesco cuello que tiene una de las decoraciones de circo y por supuesto un tórax mucho más grande. Lo curioso es que este diseño conceptual parece que no estaba intencionado a ser literalmente el que veríamos del personaje, sino más bien uno inspirado en Victor de la serie de League of Legends Arcane. ¿Se imaginan cómo hubiera sido el prototipo si tuviera el diseño de Amber? Y hablando sobre el prototipo, en un concepto final del mismo personaje creado por la artista Megan Lopman, no vemos nada particularmente nuevo salvo una cosa, y son esas cosas filosas que tienen los brazos. Al parecer los desarrolladores estaban barajeando la idea de que además de tener manos filosas, 1006 pudiera tener una especie de jeringa en uno de los brazos por donde inyectaría suero de amapola. Sí, es un concepto rarísimo pero que no se implementó, aunque asumo que solo lo harían para uno de sus brazos, explicando el por qué solo veíamos uno en lugar de 2. Escenografía. Ahora hablemos de algunos artes conceptuales de la escenografía y los ambientes del capítulo 5 de Poppy Playtime. Algunos de estos fueron trabajados por diferentes artistas, así que empecemos por Benjamin Jim. Benjamin creó varios escenarios conceptuales para el capítulo 5, comenzando con las salas de condicionamiento que vemos en los laboratorios. Algunas de estas salas aparecen en el juego, aunque altamente modificadas, como la que vemos aquí, pero el patrón se mantiene. Benjamin también estuvo a cargo de trabajar en el interior de la casa de Lily Lovebraids, y hay bastante que mencionar. Para empezar, la estructura de la casa no es muy diferente a la del juego final, salvo por las decoraciones. El cuadro donde se suponía habría un mapa para juegos con Lily, originalmente sería un cuadro de ella. También tendríamos un busto de mármol de Lily, el cual no recuerdo ver en el juego final. Y por supuesto, lo más llamativo, las cabezas de diferentes experimentos de cuerpo grande que pueden verse en su casa, como Banza Bunny y PJ Pucapilar del capítulo 2, y las versiones de cuerpo grande de Boba Bubafant, Craftycorn y Kicking Chicken, las cuales confirmarían que efectivamente murieron a manos de Catnap. Supongo que no las agregaron para no confirmar muertes de personajes que el fandom sí quiere ver. También podemos ver una sala que da paso a la calle Dulce, que aunque no es muy diferente a la final, sí lo es en algunos aspectos, siendo un pasillo largo en lugar de la sección donde encontramos a Huggy para escondernos de él. Igualmente, Amber Ogden trabajó en varios diseños del exterior de la casa de Lily Lovebraids y la calle Dulce. En el primer diseño veríamos una casita simple de madera blanca y un techo rosa, con varios faroles y una cerca, en un espacio rectangular cerrado pintado de cielo. En otros diseños veríamos que la calle Dulce sería como un pequeño vecindario con varias casas a los lados y el típico cielo pintado, un diseño bastante simple, pero que trataba de reflejar el encierro de este lugar. En el tercer diseño se omitirían por completo todas las casas de la calle Dulce, dejando únicamente una sola casa en un vecindario circular. Y finalmente, para el último concepto, veríamos lo mismo, pero con otras casas tanto pintadas como alrededor, dando ese aspecto de parecer extraído del Playgear. Trabajos 2D para el juego. Hablemos un poco más de Amber, ya que ella trabajó en gran parte de las animaciones 2D vistas en este capítulo. Uno de sus trabajos fue visto en el VHS de adoctrinamiento de Playtime Co., trabajando en la escena de la mariposa donde sale de su cascarón. Y aquí vemos cómo eran los diseños diferentes que tendría esta misma mariposa que vimos en el juego. Además de eso, también hizo el diseño del cartón de Poppy visto en el material promocional. Y es curioso este cartón, ya que nunca hizo aparición ni una sola vez en el juego, pero sí fue creado para la publicidad del mismo. Es como si hubiesen querido agregarlo al juego, pero fuera eliminado de último minuto. También trabajó en varios storyboards para el capítulo, como la escena donde podemos hablar con Giblet dentro de su casa, y así él se presenta formalmente ante nosotros, y vemos que esta sala conceptualmente era bastante distinta a la final, aunque manteniendo la idea, así como también un diseño previo de Cham Chapkins en su presentación in-game, mucho más parecido a un volcán de lava que al diseño final que tendríamos en el juego, aunque esto seguramente se hizo para ahorrar tiempo,
tiempo y trabajo en lugar de hacer algo definido. Me gusta que en esta escena se vería mucho más el prototipo que como se terminó viendo en la versión final, además de que escucharíamos sus latidos ir fuerte. Acá hay algo interesante, y es que también trabajó para la animación de presentación de Lily Love Braids cuando aparece frente a Player, y es que vemos que por algún motivo Lily solía llamar a Candy como Tamago, y todo parece indicar que este nombre sería reutilizado para otro personaje, Tamago Turtle, que seguramente veamos en un futuro capítulo 6. También originalmente en su animación de muerte, Lily Love Braids tendría un diálogo extra donde exclamaría lo siguiente: no, espera, he sido una muy buena juguete, pararé. No quiero morir, diálogo que fue omitido en la versión final del juego. Adicionalmente también veríamos cómo es que Kissy Missy abriría la ventilación por donde nosotros seguiríamos buscando pistas para matar al prototipo, en la escena donde Giblet y Poppy finalmente se reencuentran. Reunión entre Huggy y Kissy original, por Amber. Amber trabajó igualmente en la escena de la reunión entre Kissy Missy y Huggy Wuggy, pues Kissy se enfrentaría más cercanamente a Huggy y a ambos se les levantaría el cabello reflejando temor y tensión entre los dos. Lentamente Kissy se calmaría y ambos se acercarían lentamente hasta finalmente sonreír. Huggy sería quien vería el brazo roto de Kissy y ella lo tomaría de su cara acariciándolo y sintiendo su piel. Desafortunadamente, de imprevisto, el prototipo atacaría a ambos acabando con ellos. Luego de eso, tras la persecución en el tren, al parecer Poppy recibiría un ligero cambio de diseño, teniendo una especie de caperuza que le cubriría parte de su cara, aunque esto fue eliminado en la versión final del juego. Reunión original entre Huggy y Kissy por Taylor Lennon. Igualmente, el artista Taylor Lennon Hessler ha mostrado cómo es que se vería esta escena teniendo otro ángulo, usando la animatic creada por Amber. Huggy y Kissy sí se acercarían mucho más inicialmente, aunque esto fue cambiado en la versión final. Es interesante cómo Taylor y otros sujetos sirvieron como pruebas para poder interpretar la reunión entre Kissy y Huggy, y así animar sus comportamientos como experimentos. Lo curioso es que en su versión animada sí llegarían a tocarse las manos, aunque todo indica que los desarrolladores decidieron eliminar esto por completo para hacer de la escena mucho más trágica. Nombre original de Lily. Ahora hablemos un poco más sobre Lily Love Braids, y es que hay bastantes cambios que hubo con ella que no sabíamos del todo, pero que gracias a bocetos compartidos por los artistas de Mob Entertainment nos dieron una idea de cómo es que ella iba a lucir originalmente para este videojuego. Su nombre original iba a ser Mini Mega Braids, un nombre que sin dudas no suena mal, pero no se compara con el final que se ideó para este personaje, y la verdad es que siento que le queda muchísimo mejor, tomando en cuenta que aunque sus coletas forman parte de su caracterización, no terminaron siendo todo, aunque estas sí que tendrían mucha más representación en diseños posteriores al final, y eso lo veremos gracias diseños alternativos de Lily Love Braids. Todo esto podemos reafirmarlo si vemos algunos de los diseños alternativos que tendría Lily Love Braids en todo su desarrollo como antagonista. Estos artes fueron trabajados por el artista Scott Forrester, quien le dio varios diseños a Lily como un peluche. Originalmente Lily luciría como un peluche de tonalidad salmón, teniendo enormes coletas que servirían como parte de sus extremidades, teniendo una vestimenta simple de color turquesa y azul y un cuerpo de peluche casi inmóvil, dependiendo de sus extensiones para poder moverse y atacar. También tendría una faceta furiosa, donde tendría pequeñas garras en sus manos, el tamaño de sus coletas aumentaría y en otro arte incluso vemos que hasta tendría brillo amarillo y morado. Lily al final sí tuvo ojos fluorescentes, siendo de color verdosos. Sin embargo, antes esto parecía que formaría parte del personaje, cosa que casi no se terminó viendo en la versión final. También hay otros tantos diseños que hizo Scott para Lily, uno donde veríamos que estaría altamente inspirada en las muñecas Bratz de los 90, con un cuerpo mucho más delgado, una vestimenta más juvenil, y en otro arte Lily tendría el diseño de un muñeco de poses, similar a Mr. Light como cuerpo, sin tener ningún tipo de vestimenta real más allá de los colores del cuerpo. Este otro arte se acerca mucho más al diseño final de Lily, con la diferencia de que parece ser más un muñeco de plástico que una muñeca de madera, y finalmente otros dos diseños donde tendría una personalidad y un cuerpo más infantil, más parecidos a la muñeca que carga Lily que a su versión final. De último, Lily Love Braids tuvo un montonal de conceptos visuales de cómo es que se vería el personaje en diferentes poses y situaciones usando su diseño final. Y este es el que me parece más curioso, donde la veríamos interactuando con el prototipo, siendo este insoportable a sus ojos, como una especie de secuaz molesta al estilo de Demencia. Animación original de Encuentro con Giblet.
Scott Forrester también estuvo a cargo de una animatic original que veríamos para el capítulo 5, que fue eliminada. La animación en sí no trae nada excepcionalmente nuevo, salvo algunos detalles, como que Giblet le pida a Player que apague la luz de su linterna para evitar llamar la atención, o que la secuencia donde el Optimal es asesinado por el prototipo sea diametralmente más sangrienta y violenta que la final, además de que esta secuencia sucedería antes de que intente atrapar a Player. Esta escena también cambió, ya que vimos que Giblet recoge algunos objetos de los Optimals, ya que fueron masacrados por el prototipo, y según sus palabras, no los va a usar. Es una interacción mucho más larga previa a la presentación de Giblet dentro de su hogar, cosa que no me hubiera desagradado ver para el capítulo de Poppy Playtime si te soy honesto. Y bueno, todo este fue el material descartado que pude encontrar de manera adicional del capítulo 5 de Poppy Playtime. Seguramente con el paso del tiempo se puede encontrar más material eliminado, ya sea de otros capítulos, como Poppy Playtime capítulo 6, Poppy Playtime Forever, Project Playtime y muchísimos más. Dime tú abajo cuál fue tu favorito, ya que te estaré leyendo en los comentarios, y sin nada más que decir, un saludito para nuestros miembros del canal. Un saludo para Mónica Juliet, Calypso Senpai, Sujiya Sokovia e Ibidomi. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.